Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Scarlett Chacón. El día de hoy me toca hablar sobre la dependencia laboral en Honduras. Este trabajo es en grupo, pero las exposiciones son individuales. En la introducción de la dependencia laboral en Honduras, cuento en el liberal de Medardo Mejía. A partir de esta investigación nos queda claro que la dependencia laboral es un vínculo en el que la subordinación del trabajador se entrelaza con la necesidad económica y trasciende su definición legal para manifestarse como una realidad humana palpable. Este análisis se adentra en la exploración de esta relación, tomando como punto de partida el cuento En el higueral de Medardo Mejía con el objetivo de relacionar la obra con la temática de la dependencia laboral. El propósito fundamental es fomentar una conciencia crítica sobre la importancia de salvaguardar los derechos laborales y asegurar protecciones para los trabajadores sin importar la modalidad de empleo, contribuyendo así a un entorno laboral más justo y equitativo. Como objetivos tenemos los objetivos generales y específicos. Los generales es analizar el impacto de la dependencia laboral en nuestro país y su relación con el cuento neoliberal, con el fin de concientizar a la población sobre el incumplimiento de los derechos laborales. Para ello se aplicarán encuestas con preguntas específicas que permiten obtener información relevante sobre la percepción y conocimiento de la ciudadanía respecto a esta problemática. Como objetivos específicos, tenemos que identificar la representación de la dependencia laboral en el cuento neoliberal, evaluar la percepción ciudadana sobre el incumplimiento de los derechos laborales mediante encuestas y comparar los hallazgos con la normativa laboral vigente para evidenciar posibles vulneraciones. Como justificación, el propósito de esta investigación es estudiar y determinar las causas de la dependencia laboral, no solo como un concepto legal, sino como una realidad que impacta profundamente la vida de los trabajadores. A lo largo de los años, la dependencia laboral ha aumentado notablemente en nuestro país, influyendo directamente en el ámbito económico. Por ello, resulta fundamental analizar las causas y consecuencias con el fin de comprender mejor los factores que la originan y los efectos que generan en los trabajadores y en la economía en general. Esta investigación busca, además de generar conocimiento en la población sobre sus derechos laborales y las condiciones en las que no deberían verse expuestos, comprender la relación de dependencia laboral es esencial para promover un entorno de trabajo más justo y saludable, garantizando el respeto a los derechos y a los empleados. Como metodología tenemos 5 aspectos, que es el enfoque de la dependencia, diseño de la investigación, población y muestra, instrumento de la recolección de datos y análisis de datos. Con el enfoque de la dependencia laboral de Honduras, tiene un enfoque que se refiere a la situación en la que los trabajadores dependen completamente de un empleo fijo, en su mayoría de veces bajo un contrato, ya sea a largo o corto plazo. En Honduras, este fenómeno está influyendo bastante, ya que la tasa de desempleo es muy grande debido a la informabilidad, las condiciones salariales y la falta de empleo y las dificultades para emprender. En el diseño de la investigación se empleó un diseño de investigación descriptivo y transversal, permitiendo recopilar datos en un único momento temporal con el objetivo de analizar las condiciones laborales de los encuestados. Según Hernández Fernández y Baptista en el 2014, la investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y perfiles de personas, grupos, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se cometa en a un análisis. Población de muestra obtuvo conformada por 24 trabajadores hondureños de diversos sectores laborales. El muestreo no fue probabilístico por conveniencia, ya que los participantes fueron seleccionados según su disposición al responder la encuesta.
De acuerdo con Sampieri, Collado y Lucio en el 2018, este tipo de muestreo es útil cuando el investigador selecciona los elementos que están disponibles y que cumplen con los criterios del estudio. En el instrumento de la recolección de datos se diseñó un cuestionario estructurado con 9 preguntas que abordan la relación de dependencia laboral, los derechos y protecciones, horarios de trabajo, seguridad en el empleo, satisfacción salarial, niveles de estrés, conciliación entre la vida personal y laboral, expectativas de permanencia en la empresa y estabilidad financiera en caso de desempleo. En el análisis de datos, los datos cualitativos se empleó la estadística descriptiva, presentando los resultados en porcentajes y frecuencias. En el análisis cualitativo se interpretaron las respuestas abiertas para comprender mejor la percepción de los encuestados sobre su entorno laboral. En la siguiente diapositiva tenemos el marco teórico y la vida y obra de Medardo Mejía. ¿Quién fue Medardo Mejía? Fue un gran poeta y escritor hondureño, periodista y académico. En sus obras manifiesta los problemas sociales que se vieron en su país y además ver la gran valentía por luchar contra todos aquellos que querían hacer daño a las personas humildes. Ha sido uno de los escritores más polifacéticos y prolíficos dentro de las letras hondureñas. Ensayista e historiador, trabajó muy buen suceso géneros como la poesía, el cuento y el teatro. Además, no solo se formó en el periodismo, sino que lo ejerció con gran acierto. Nació el 20 de octubre en 1907 en la aldea de Jimasquí, Manto Olancho, en Honduras. Era de origen campesino. Contrajo matrimonio en el año 1933. Su esposa lo acompañó en el exilio y tuvo 2 hijos con ella, Augusto y Victoria, quienes estudiaron en Brasil. En su trayectoria, entre sus principales obras se encuentran Discurso del Dorado, Tegucigalpa, el movimiento obrero de la Revolución de Octubre, en Guatemala en 1948, el humanismo en la presidencia en Guatemala en 1950, Don Juan Lindo, el Frente Nacional y el anticolonialismo en Tegucigalpa en 1959. Anteproyecto de la Constitución de la República de Honduras, Tegucigalpa en 1955. Chinchonero, drama de 3 actos y 6 cuadros, Tegucigalpa en 1965. Apuntes de Sociología, Tegucigalpa, 1959. La Ahorcancina, Tegucigalpa, 1971. Historia de Honduras, tomo 1, Sociedad Primitiva Precolombina, Maya, Tolteca, México, 1959. Historia de Honduras, tomo 2, El descubrimiento, mundialización de Honduras, México, 1970. Los diezmos de Olancho. Leonardo Mejía falleció en 1981 en Tegucigalpa, Honduras. Análisis del cuento en el Higueral de Medardo Mejía. El cuento en el Higueral es uno de los relatos incluidos en el libro Cuentos completos de Medardo Mejía. Relata la vida en el campo hondureño, abordando temas como la pobreza, la superstición y la dureza del destino. La historia se centra en un hombre solitario llamado Manuel Méndez, que debido a su involucramiento en diversas situaciones de violencia y conflicto, ha perdido su identidad. El relato describe a Manuel cuestionando su propio nombre y enfrentándose a la amnesia provocada por los traumas de su vida. A medida que avanza la historia, se revelan sus encuentros con personas del pasado, como Mateo Hernández, un hombre que representa el mundo de la corrupción y la violencia, y Ena Zapata Cruz,
Una mujer que se convierte en un objeto de deseo y confusión para Manuel. En la teoría de la dependencia laboral en Honduras, es un fenómeno que ha sido objeto de diversos estudios, especialmente en el contexto de la precariedad laboral y las transformaciones económicas derivadas del modelo neoliberal. La dependencia laboral en Honduras se manifiesta en la subordinación de los trabajadores a las condiciones impuestas por el mercado y las políticas económicas. Pineda Talavera, 2019, señala que la precariedad laboral es considerada como el deterioro y restricción de estatutos laborales centrales para la reproducción de la fuerza de trabajo y la mejora de las condiciones de vida de la masa asalariada. Ícono 2019, esta precariedad se refleja en la falta de condiciones laborales justas y dignas, afectando directamente la calidad de vida de los trabajadores. En el análisis de la dependencia laboral en Honduras, más cuento e instrucción de la investigación. La dependencia laboral en Honduras se manifiesta en la subordinación de los trabajadores a las estructuras de poder dentro del ámbito laboral, donde la estabilidad y el bienestar depende en gran medida de la voluntad de los empleadores. Esta situación encuentra un interesante paralelo con el relato en El Liberal de Medardo Mejía, particularmente en la forma en que los personajes viven bajo una dinámica de dependencia y control que recuerda a las relaciones laborales en nuestro país. En conclusión, a partir de lo expuesto anteriormente, se concluye que la dependencia laboral en Honduras es un fenómeno que se manifiesta a través de la falta de autonomía de los trabajadores, la subordinación a figuras de poder, la precariedad laboral y la falta de estabilidad económica y profesional. Los resultados de la encuesta aplicada reflejan cómo la mayoría de los trabajadores hondureños dependen de un jefe o supervisor para la toma de decisiones, enfrentan largas jornadas laborales y sufren altos niveles de estrés, lo que sugiere una relación laboral basada en la obediencia y la falta de control sobre sus propias condiciones de trabajo. Esta realidad encuentra un interesante paralelo en el cuento En el Liberal de Medardo Mejía, donde los personajes viven en una estructura de dependencia y subordinación con figuras de autoridad que controlan sus vidas y decisiones. Muchas gracias por su atención.